Hola amigos, en este video trabajaremos el siguiente problema de estática para el que necesitamos recordar los siguientes conceptos, los que por cierto pueden ver en los videos que aparecen en el costado derecho, y dentro de los que están torques, particularmente torque en dos dimensiones, y también las condiciones de equilibrio que nos van a asegurar que el cuerpo no se traslada ni rota. Y nuestro problema nos dice, el extremo de una viga uniforme de masa 250 kilogramos y que tiene una longitud de 2,34 metros, está unido a un muro por medio de un pivote. El otro extremo está soportado por un alambre que forma un ángulo de 27 grados con la viga y con el muro. Primero, encontrar la tensión en el alambre y segundo, cuál es la fuerza que ejerce el pivote sobre la viga. Para tener una idea de lo que está pasando acá, vemos que hay un extremo de la viga que está siendo sujeto en realidad por un cable a través de una tensión. También nosotros sabemos que la viga tiene una masa que es considerable, así que vamos a tener su peso, que dado que la viga es uniforme va a estar actuando en el centro de masas, que va a ser el centro geométrico, y también por este punto, que es donde está la articulación en el fondo del pivote, va a aparecer una fuerza que nosotros no sabemos por ahora hacia dónde va, así que vamos a poner de forma arbitraria que va hacia la derecha y hacia arriba. Si nosotros llevamos todo esto al esquema de los datos, tendríamos que conocemos la masa de la viga, que son 250 kilogramos. También sabemos cuál es el ángulo que hace con respecto a la viga y con respecto a la vertical, que serían 27 grados. Y también sabemos la longitud de esta viga, que van a ser 2,34 metros. Entonces con estos datos debiera ser suficiente para poder resolver nuestro problema. Ahora llevemos esta situación a los diagramas de cuerpo libre y al diagrama de cuerpo extendido. Nosotros ya dijimos cuáles son las fuerzas, así que si nosotros las dibujamos acá en el diagrama de cuerpo libre, vamos a tener, primero nosotros sabemos que esto tiene una tensión, o sea, una fuerza peso, digo, que va hacia abajo. También tiene esa tensión que está con la dirección de la cuerda, va a ser por acá. Lo que nos falta identificar es el ángulo, pero resulta que nosotros sabemos que esa tensión hace 27 grados con respecto a la vertical. Así que si nosotros prolongamos aquí todo esto, nos va a quedar que este ángulo también son 27 grados, así que lo vamos a pegar por acá. Serían 27 grados aquí. Y por último tenemos la reacción, que por ahora no sabemos hacia dónde va, así que por defecto vamos a decir que esto va hacia la derecha y hacia arriba, cosa que vamos a encontrar un poco más adelante. Y esto en el diagrama de cuerpo extendido, si nosotros representamos estas tres fuerzas, tendríamos la fuerza peso, que dado que la barra es homogénea, entonces va a estar actuando acá en el centro de masa o en el centro geométrico. Para este caso, tendríamos aquí la fuerza peso, tendríamos la tensión, que sabemos hace 27 grados por sobre la propia barra, así que aquí tendríamos un 27 grados. Y tenemos la reacción que está actuando aquí justamente en el pivote. Y entonces ese sería nuestro diagrama de cuerpo extendido. Ahora lo que nosotros sabemos es que este sistema está en equilibrio, está estático. Y entonces la sumatoria de fuerzas deben ser 0. Y la sumatoria de torques también deben ser 0. Entonces el primer caso va a ser sumatoria de fuerzas en el eje Y. Aquí vamos a tener que no conocemos por ahora la reacción en la componente Y, tampoco conocemos la magnitud de la tensión, pero sí sabemos cuál es la dirección, así que acá nos va a quedar más tensión por el coseno de 27 grados y menos el peso, que el peso lo conocemos. Nosotros sabemos que la masa son 250 kilogramos, así que el peso deben ser 2500 newton. Así que esa es la información que conocemos y no conocemos en la ecuación que aparece en el eje Y. Ahora veamos lo mismo con la ecuación que aparece en el eje X, donde no conocemos nuevamente la componente X de la reacción. Tampoco conocemos la magnitud de la tensión, pero sí sabemos que para proyectarla necesitamos de el seno de 27 grados, porque nosotros sabemos cuál es el ángulo, y con esto tendríamos que debe ser 0. Si nos damos cuenta, aquí tenemos una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas, que serían las dos componentes de la reacción, más la magnitud de la tensión, y tenemos dos ecuaciones. Entonces esto no es suficiente. Con tres variables, tres incógnitas y dos ecuaciones,
Esto no se puede despejar, así que podemos ocupar alguna de las condiciones de estática, como que la suma de torques con respecto a algún punto deben ser cero. Cuando ustedes tengan una articulación, lo más recomendable es poner al menos una vez la condición de torques con respecto al eje de rotación, que para este caso sería justo donde está el pivote. ¿Cuál es la gracia? Que si nosotros hacemos la sumatoria de torques con respecto a ese punto, nos vamos a dar cuenta que el torque que genera la misma reacción que actúa en ese punto es cero. Veamos entonces cómo generar estos distintos torques. Para comenzar a representar el torque de cada una de las fuerzas, debemos recordar que los torques en magnitud son la magnitud de la fuerza, la magnitud de la distancia que hay entre el eje de rotación y el punto de aplicación de la fuerza y el seno del menor ángulo que hay entre estos dos vectores. Vamos a comenzar con la fuerza a peso. Lo que nosotros necesitamos identificar entonces es este vector que va desde el eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza, y nosotros dijimos que la primera recomendación es hacerlo con respecto a las articulaciones, o sea, respecto a ese punto. Si nosotros trazamos el vector que va desde ese punto hacia el punto de aplicación de la fuerza, nos quedaría un vector más o menos así. Este sería el vector R, donde nosotros sabemos que esa distancia es exactamente la mitad de la longitud de la barra, porque nosotros dijimos que el peso actúa sobre el centro de masa, que en este caso está justo en el centro geométrico. También tenemos este vector peso, y por último nos falta identificar el ángulo que hay entre estos dos vectores. Entonces, esquemáticamente nos quedaría algo así. Tendríamos este por acá, que sería el vector R. A ver, nos quedaría por ahí. Ahí sí. El vector de la fuerza peso, que nosotros sabemos que va hacia abajo. Y hay que identificar entonces el menor ángulo que hay entre estos dos vectores, que sería ese ángulo que está acá, que básicamente es ese ángulo que está ahí. Nosotros sabemos por geometría que aquí se forma un triángulo, aquí hay 90 grados. Aquí nosotros habíamos dicho que con respecto a la vertical esto también eran 27 grados, así que en total estos suman 54, y la diferencia acá para formar los 90 van a ser 36 grados. Entonces con esto podemos darnos cuenta de que si esto es 90, aquí tenemos 36 y aquí también debe haber 54 grados para completar los 180 grados de los ángulos internos del triángulo. Así que con esto ya tenemos el ángulo que hay entre estos dos vectores y podemos construir el torque que genera el peso. Esto con respecto al eje de rotación que dijimos es A, que es donde está la articulación. Y entonces, aquí tendríamos que el torque generado por la fuerza peso, con respecto al punto de rotación A, aquí le voy a poner peso mejor y el A arriba, y vamos a tener la magnitud del peso, que la conocemos, de hecho habíamos dicho que son 2500 newton, la magnitud del vector R, que acabamos de decir que es L medios, por el seno del menor ángulo que hay entre estos dos vectores, que acabamos de encontrar que son 54 grados. Así que esto sería el peso, la magnitud del vector R es L medios, por seno de 54 grados. Aquí lo que nos falta es identificar el sentido o el signo de este torque. Nosotros sabemos que para identificar ese signo, basta con pensar qué haría esta fuerza si actúa sobre este punto con respecto al eje de rotación. Aquí tenemos dos opciones, o la rotación horaria o la rotación en sentido antihorario. En este caso, si nosotros dejamos este punto fijo, que es el punto A, y dejamos actuar la fuerza peso, esto haría que la barra rote en sentido horario, así que el signo que vamos a asignar debe ser signo negativo, según el convenio que estamos usando. Ahora hagamos lo mismo para encontrar el torque que genera la fuerza tensión que está aplicada al otro extremo de la barra. Básicamente, si nosotros hacemos el esquema, aquí tenemos el eje de rotación, aquí en el otro extremo está el punto de aplicación de la fuerza, y lo que necesitamos encontrar es el vector que va desde el eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza, que sería este vector completo. Si nosotros vemos la magnitud de este vector, nosotros vemos que es exactamente la longitud de la barra, así que esto es L. Y ya por un lado entonces tendríamos que aquí está nuestro vector R y el vector tensión está en esta dirección más o menos.
Esta sería nuestra tensión y donde nosotros sabemos que aquí hay 27 grados. Entonces lo que nosotros necesitamos encontrar es cuánto es el ángulo que hay entre estos dos vectores, que sería este ángulo completo. Por aquí nosotros habíamos encontrado que ese ángulo deben ser 36 grados. Y entonces 36 grados sería este ángulo que está acá. Aquí tenemos 90 y 27. Y por lo tanto el ángulo que hay entre estos dos vectores sería 36 más 27 más 90. Y eso nos da que el ángulo son 153 grados para el caso de la tensión. Así que si ahora vamos al torque, tendríamos que el torque generado por la tensión con respecto al eje de rotación A va a ser la magnitud de la tensión, la magnitud del vector R y por el seno de esos 153 grados que acabamos de comentar. Así que reemplazando aquí tendríamos la magnitud de la tensión que no la conocemos, así que la vamos a dejar en otro color. Pero sí sabemos la longitud de la barra, que son 2,54 metros. Ahí sí, L. Y por el seno de 153. Y nos falta identificar el signo. Pero nosotros habíamos dicho que dependiendo del sentido de rotación, vamos a asignar el signo. Y en este caso, si nosotros dejamos que la tensión esté actuando justamente en este punto y en ese sentido, entonces haría que la rotación de la barra sea en sentido antihorario y eso corresponde a un signo positivo. Por último nos falta identificar el torque de la reacción, pero nosotros hemos comentado que estamos justo entonces en este punto, en la misma articulación, y la fuerza está actuando en este punto. De modo que la distancia que hay entre la fuerza y el punto de aplicación es 0, así que si vamos a la expresión del torque nos quedaría la magnitud de la reacción por la magnitud de la distancia que acabamos de decir que es 0 por el seno de un ángulo que por ahora no conocemos, lo vamos a dejar como phi, pero lo que importa al final es que no ejerce torque y que está actuando en el mismo punto. Así que ya tenemos los tres torques y podemos escribir la ecuación de movimiento que aparece con respecto a los torques en el punto de rotación A. Y entonces si llevamos todo esto a la ecuación de equilibrio, que es que la suma de todos los torques deben ser 0 con respecto a cualquier eje de rotación, nosotros acabamos de decir que la suma de torques con respecto al punto de rotación A, o bueno, a ese eje de rotación, nos va a dar el torque que genera la fuerza peso en ese eje de rotación, más el torque que genera la tensión en ese eje de rotación, y más el torque de la reacción también con respecto a ese eje de rotación, que olvidé ponerlo. Y entonces reemplazamos lo que acabamos de decir. El del peso es menos la magnitud del peso por L medios por el seno de 54 grados. El torque de la tensión va a ser más la magnitud de la tensión que no la conocemos por el largo de la barra, que sí la conocemos, que es L y seno de 153. Y más 0, que es el torque de la reacción con respecto a ese punto, y esto entonces debe ser 0. Así que aquí ya podemos reemplazar. Si nos damos cuenta, lo único que no conocemos de esta ecuación es cuánto vale la tensión. Así que al reemplazar tendríamos que 0 es igual a menos el valor del peso. Dijimos que la masa son 250 kilogramos, así que el peso al multiplicar por 10 nos daría 2500 newton. La longitud de la barra es 2,34 metros. Si eso lo dividimos entre 2, nos va a quedar 2,34 entre 2. Y eso es 1,17 metros por seno de 54 grados. Más la tensión, que la vamos a escribir acá abajo mejor. Más la tensión por L, que dijimos que es 2,34 metros. Y por el seno de 153. Y entonces todo esto debe sumar 0. Y entonces al despejar nos daría algo así como que la tensión debe ser igual a 2500 por 1,17 por seno de 54 grados. Si ustedes hacen con calma les debe dar eso.
dividido 2,34, que es el largo de nuestra barra, por el seno de 153. Así que si ponemos todo eso en la calculadora nos va a dar 2500 por 1.17 por seno de 54, todo eso dividido 2.34 por seno de 153. Y eso da algo así como 2417,90 Newton. Y eso entonces va a ser el valor de la tensión, y con eso encontramos la parte A de nuestro problema. Ahora que ya calculamos la tensión, es fácil encontrar la reacción, porque si volvemos a las ecuaciones de movimiento que encontramos del diagrama de cuerpo libre, habíamos encontrado la reacción menos T seno de 27, pero ahora resulta que, como tenemos la tensión acá, la podemos reemplazar. Y entonces podemos encontrar la reacción en X, que nos va a dar que es T seno de 27 grados, pero la tensión vale 2417,90, entonces esto es 2417,90 por seno de 27 grados, y poniendo esto en la calculadora nos quedaría 2417,90, acá me falta un 0, por seno de 27 grados, y el resultado de esto es 1097,70 Newton. O sea, esta parte va hacia la derecha, mientras que la componente Y, si la despejamos, tendríamos que es menos T coseno de 27 grados más el peso. Así que si reemplazamos aquí tendríamos menos 2417,90 por el coseno de 27 grados más el peso que habíamos dicho que son 2500 newton. Así que el resultado de esto, si lo ponemos en la calculadora, nos va a quedar 2500 menos 2417,90 por el coseno de 27 grados. Y esto es 345,64 newton. O sea, nosotros habíamos dicho inicialmente que la reacción tenía este sentido, donde no sabíamos exactamente hacia dónde iba, y ahora sabemos exactamente que elegimos bien el sentido, porque nos dio en X positivo sería 1097,70 y en Y positivo también, que es hacia arriba. Entonces el vector de reacción va en este sentido, y este es el vector entonces que logra equilibrar las fuerzas del sistema. Y bueno, chicos, con eso damos por terminada la solución de este problema, y les dejo una pregunta asociada a la situación anterior, de la que espero su respuesta en los comentarios. Y la pregunta es: ¿cuál sería la fuerza ejercida por el pivote si la inclinación mencionada fuera de 45 grados? Y eso sería, nos estamos viendo, cualquier cosa me pueden escribir, y chau, 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 chau.